Voy a cerrar algo porque se me va a trancar todo. Ahora sí. Bien. Este material también está disponible. Pueden usar todo lo que necesiten, recortar tablitas. Bueno, está la NTP también que se las dejé. Eh, Ahora voy al aula y repasamos un poquito lo que hay disponible ahí. Para justamente si quieren, como decía, recortar alguna tabla para explicar el método y el cálculo que sea, está todo disponible para que lo puedan usar. Nosotros lo que vamos a ver ahora es una evaluación, es un método, perdón, de evaluación que es cualitativo, ¿verdad? Nosotros acá no vamos a cuantificar, no vamos a hacer un muestreo, si bien sería la situación ideal, no siempre disponemos de los equipos, ni de los recursos, ni de los materiales, ni del técnico con las competencias para poder hacer ese cálculo. ¿Ah? En la carrera nosotros nos han mostrado diferentes herramientas, pero no sabemos utilizarlas, no hemos tenido la oportunidad. ¿Ah? Cuando yo me recibí tampoco lo tuve, y como yo siempre digo, trabajar en esta planta a mí me brindó muchas oportunidades de aprendizaje. Una de esas fue justamente hacer muestreos ambientales. Yo tenía bombas de muestreo, tenía cassette para recoger material particulado, tenía tubitos colorimétricos, tenía tubitos de carbón activado para solventes orgánicos, tenía un montón de herramientas. También trabajaba con una química que me orientaba, ¿no?, a la hora de identificar los productos químicos, porque claro, en una lista de productos tengo un montón, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cómo hago para medir todo? Es imposible. Entonces, bueno, ¿cuáles son los productos significativos, los que más se usan, los más peligrosos, los que por ordenanza 145 sé que tengo que tener bajo control? ¿Sí? Porque hasta ahora creo que nunca lo mencionamos, pero ¿qué es lo que me pide la ordenanza 145? ¿No? Los controles paraclínicos a través de un marcador biológico, porque sé que no puedo, los trabajadores deberían tener mayor protección ante la exposición de esos productos. Bueno, si no quiero que llegue al trabajador, tampoco quiero que llegue al ambiente. Entonces van a ser mi prioridad a la hora de medir, ¿estamos de acuerdo? Eso es como un primer concepto. Primero que nada, identificar los productos químicos como un peligro. ¿Sí? Un producto químico es un peligro. Y ahí empieza el primer cambio de paradigma, ¿no? Antes se consideraba a los productos químicos por su nivel de riesgo. Según el sistema globalmente armonizado, los productos químicos los consideramos según su nivel de peligrosidad. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver en la ficha de seguridad, pero primer paradigma, los productos químicos, las fichas de seguridad, perdón, antes venían en sus fichas con las frases R de riesgo. Hoy las fichas de seguridad hablan de las frases H. La H es hazard, peligro en inglés. Por eso yo les pedí para la actividad 1 buscar una ficha de seguridad y marcar esas frases H, identificarlas en la ficha, que no todo el mundo las tiene presente porque no es algo que hagamos habitualmente. Y vamos a ver la importancia de las frases H y qué datos nos va a brindar, ¿sí? Entonces, primer cambio conceptual. ¿Por qué el sistema globalmente armonizado se instaló? No solamente para unificar criterios, porque antes teníamos codificaciones europeas por un lado, americana por otro, pictogramas de una forma, el código NFPA por otra, era un lío. El sistema globalmente armonizado tiene 8 pictogramas, 9 pictogramas definidos, ¿sí? Entonces la idea es que siempre sean esos 9, y determina una serie de frases de peligro, frases H, y una serie de frases P, que son de prudencia. ¿Tá? Antes eran frases R de riesgo, que pasan a ser las frases H de peligro, y las frases de seguridad, que se tenían antes en las fichas, ahora son las frases de prudencia. Eso solamente a modo conceptual, ¿sí? ¿Para qué voy a primero, obviamente, identificar a través de como dice acá,
de las etiquetas y de la ficha de seguridad, voy a determinar ese grado de peligrosidad del producto químico, para justamente poder hacer una correcta evaluación de ese riesgo, proponer medidas de control y de comunicación, de seguridad, para un uso seguro y responsable de ese producto químico, ¿sí? Cosas que necesito interactuar, porque claro, el nivel de exposición se va a dar cuando hay, el nivel de peligrosidad, perdón, se va a dar cuando hay un nivel de exposición. Si yo tengo ese producto en el envase cerradito, guardado en un depósito quietito, a no ser que estemos hablando de su peligrosidad por inflamabilidad o reactividad con el medio ambiente, con el agua, lo que sea, no debería haber mayor nivel de peligro en su almacenamiento. Ahora, cuando comienza la interacción, en su manipulación, debo verificar y revisar, bueno, las características del lugar de trabajo, cómo es mi procedimiento, que ahí vimos diferentes ejemplos, sistemas más abiertos, sistemas más cerrados que mantienen más controlado el agente químico, cómo es la fuerza de trabajo, cómo es la manipulación, los trabajadores están entrenados, cuentan con las protecciones de protección personal, ¿sí? Y cómo también tengo claro cuál es el inventario de esos productos químicos, ¿sí? Lo que decía hoy, puedo tener una lista exhaustiva de 200 productos químicos. Bueno, capaz que en el método cualitativo los puedo controlar a todos, puedo hacer una evaluación de todos, que me va a llevar un tiempo. Pero en la práctica, si yo quisiera medir, no puedo medir todo. Entonces, los métodos cualitativos de alguna manera me van a servir para ordenar qué es urgente y qué no, y qué necesito medir. Y mi otro parámetro a la hora de definir, para mí, obviamente si había antecedentes de enfermedades profesionales o de accidentes, la ordenanza 145 que me va a ordenar, valga la redundancia, a qué productos tengo que tener cuidado, tengo que tener en cuenta, ¿sí? Y claro, ese ejercicio no lo puedo hacer solo, porque a mí, por ejemplo, la ordenanza 145 me marca un principio activo y un marcador biológico. Entonces yo ese principio activo, ¿y esto en qué está? ¿Está en un producto, en un inflamable, en un líquido, en un pigmento? Bueno, con un químico formulador responsable voy a poder identificar esos productos. Pablo, te escucho. No, yo lo que estuve leyendo en la NTP que a la empresa le sirve mucho el método cualitativo, obviamente para ver en qué situación se está, antes de optar por un cuantitativo que tiene mayores costos y demás, ¿no? Yo, Exactamente, si el Pablo. nivel de riesgo es bajo, por ejemplo, después que hiciste el cualitativo, no optás por un cuantitativo que está, más o Exacto. menos lo que decís. No, no está perfecto lo que estás aclarando, es un poco, en otras palabras, un poco lo que yo quería también transmitir. O sea, el método cualitativo no reviste ningún gasto, es recabar la información, identificar el tipo de procedimientos, si hay protecciones colectivas o no, tener la ficha de seguridad para relevar los datos, identificar esta información y aplicar el método. Y lo hago en el escritorio, tiki, tiki, tiki. Ahora el otro y de alguna manera eso que me va, como decía recién, me va a ordenar a priorizar qué tengo que no o no medir. ¿Ah? Igual mi criterio, si es un producto que está dentro de la ordenanza 145, yo lo mido igual. ¿Sí? Aunque de repente la evaluación cualitativa me diera baja. ¿Ah? Porque por normativa, o sea, entiendo que, como decía recién, si lo tengo que tener bajo control para que en el trabajador no se desarrolle una enfermedad profesional, también quiero evitar su presencia en el ambiente. Entonces, sí o sí, era un candidato a ser medido y cuantificado en el ambiente de trabajo. ¿Sí? Quiero hacer esa salvedad, que esa es otra forma también de priorizar qué medir y qué no, porque como decías vos, Pablo, es un costo importante. Eh, salvo la determinación de polvo total o de fracción respirable, se hace con unos cassettes que tienen, se hace por método gravimetría, por diferencia de masa. Entonces eso, claro, no en todos los lugares tenés una balanza de precisión a la milésima. Entonces eso se hace en Facultad de Química, en la cátedra de toxicología tienen un lugar donde acondicionan muestras
y ellos tienen una balanza de esa precisión. Entonces ahí ya tenés un factor de llevar las muestras, un retrabajo. Y para los solventes orgánicos, que se usan los tubitos de carbón activado, claro, eso hay que, el contenido de ese tubito, hacerlo pasar por un HPLC de alta performance en laboratorios de análisis, no sé qué, que también cada análisis te sale $300. Entonces, sí será importante priorizar qué cosas tenemos que medir. ¿Tá? ¿Qué vamos a tener en cuenta entonces para nuestro proceso, perdón? El inventario que ya nombramos, cantidades almacenadas, cantidades consumidas, obviamente lo que más se usa también me va a dar un parámetro de exposición, aunque sea de bajo nivel de peligrosidad, va a haber un nivel de exposición mayor, algo que se usa continuamente, algo que se usa una vez al año. ¿Ah? Características físico-químicas, si hablamos de inflamables, de explosivos, de productos que tienen una peligrosidad específica para la salud o para el medio ambiente, o son reactivos, hay productos que no pueden estar, no es el caso de la pintura, ¿tá? Pero hay lugares donde hay productos que no pueden estar en contacto con el aire, o que no pueden estar en contacto con el agua, ¿sí? Entonces, hay características físico-químicas muy específicas. Trabajadores expuestos. Vamos a ver qué va a pasar, que no todos están expuestos a todos los productos. Bueno, poder identificar, esto también es un trabajo que nos ordena a que salud ocupacional pueda también identificar, bueno, los trabajadores expuestos a cada producto para saber qué marcador biológico, qué control debemos realizar al trabajador, ¿sí? Dame un segundo, yo estoy grabando, ¿no? Sí, perdón. Dije, me mareé, me confundí, no me acordaba. Perdón. Entonces, los trabajadores expuestos es importante, en algún momento tenemos que también definir eso para posteriormente hacer un control ocupacional. El procedimiento de trabajo, acá sí vamos a empezar a ver que en el método nos habla de esto. Es un sistema abierto, es un sistema cerrado, es parcialmente cerrado o abierto, es súper dispersivo, o sea que anda todo por el ambiente, ¿sí? Vamos a necesitar también definir eso. ¿Qué tecnologías me colaboran en el proceso? ¿Sí? Tengo un sistema cerrado que se bombea todo dentro del tanque, o se hace de bombeo manual o agregado manual, o tengo también protecciones colectivas asociadas al equipo. ¿Qué tecnologías me favorecen o que tengo en cuenta en ese proceso? ¿Y cuál es la frecuencia de uso y el tiempo de exposición? Como decía más temprano, el inventario de los consumibles me da una orientación de qué es lo que se usa más. ¿Tá? Pero esto también, como decía, es un parámetro que no lo voy a poder determinar yo, o sea, me lo va a decir el jefe de producción, los propios trabajadores, ¿no? Esto se usa todos los días, esto se hace una vez cada tanto, o sea, ese parámetro de uso y tiempo de exposición tal vez sea de los más complicados a la hora de definir, ¿sí? Vamos bien hasta acá con estos parámetros y ahora vamos a ver cómo impactan en los métodos, ¿tá? Acá en el material está el método Koch. Yo no les dejé la NTP, pero la pueden descargar y la deben de tener. Yo no lo, o sea, como mencionaba más temprano, en un momento hacíamos un comparativo de métodos y veíamos qué tan distinto era el resultado. Está bueno, es re interesante eso hacerlo. Incluso puede ser como, bueno, una validación de método, decir, bueno, cuál me aplica mejor o cuál es más exigente. A grandes rasgos, el método Koch contempla 3 parámetros. La peligrosidad, que va a estar dada por las frases R o las frases H, que ya mencioné. La volatilidad o pulverulencia, que va a ser la tendencia en que ese producto va a pasar al medio ambiente de trabajo y va a permanecer en ese medio ambiente de trabajo. Y la cantidad utilizada. Nada más que esto. Contempla solamente estos 3 criterios. Yo voy a avanzar y vamos a ir al método INRS o el método NTP 937, que contempla estos 3 parámetros, pero además contempla el procedimiento de trabajo, la protección colectiva, ¿sí? Y un factor de corrección que va a estar dado en función del valor límite ambiental. ¿Tá? Ahora vamos a ver esos conceptos. El Koch lo dejamos por acá. El que quiera profundizar, mirar, leer, aplicar, comparar con el que vamos a ver ahora, bienvenido.
Pues bien, el método de la NTP 937 se le llama, es un método simplificado, también cualitativo, que va a determinar el riesgo por inhalación, ¿sí?, de ese producto químico. Y me detengo en ese contexto, en ese término de inhalación, porque es muy específico y en función de eso vamos a identificar la frase H de peligrosidad que está asociada al riesgo por inhalación. ¿Sí? El método tiene 5 factores. Porque el producto, por eso le digo factores, el producto de esta multiplicación me va a dar este riesgo por inhalación. El primer factor es el riesgo potencial, volatilidad o pulverulencia, procedimiento de trabajo, protección colectiva y factor de corrección. Ahora vamos a ir uno por uno a cada uno de estos factores, ¿sí? Esas son las incógnitas que hay que hallar para luego aplicar la fórmula, ¿no? Que ahí Exactamente. no da el riesgo por inhalación. Exacto, por eso hablaba recién, el producto de multiplicar cada uno de estos factores me va a dar el riesgo por inhalación. El primer factor, que es el riesgo potencial, es el más complicado. Uno porque ya lo hace de memoria, pero es un poquito más complicado a la hora de llegar, de obtenerlo. ¿Por qué? Porque para obtener el riesgo potencial necesito cruzar 3 parámetros, que son la peligrosidad, que la vamos a determinar por las frases H, la cantidad de producto y la frecuencia de utilización. ¿Sí? Vieron que uno sigue la flecha y entiende cómo se va cruzando los datos para obtener el primero. Es el único que tiene cruzamiento de datos. Los demás los vamos a determinar en forma directa. ¿Está? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? No. Cualquier cosa me frenan, por favor. Entonces, yo voy a salir un segundo del modo presentación para buscar una ficha de datos de seguridad, de las que ustedes subieron. O sea, en realidad me equivoqué, tendría que haber dejado abierto el aula, denme un segundo, a ver, que no me haya, se me cerró el aula, creo. A ver si ahí me abre. Ahí. Voy de nuevo a compartir, denme un segundito. Por ejemplo, acá en esta actividad vamos a agarrar una ficha de seguridad de las que ustedes subieron y ya aprovechamos y la revisamos. No sé, vamos a ver. ¿Algún candidato que quiera? La mía, profe. Ah, Tiro al azar. Brrr. agarra la mía, profe. Ahí ya a ver si está bien. A ver, ¿dónde estás, Juan? Yo encontré una de ANCAP de 2019 con respecto a lo que tiene que ver a aguarrás, pero la nombra como aguarrás mineral, así que vamos a ver si está bien. Bien, buenísimo, buenísimo. Vamos a ver ese ejemplo. Vamos a ver ese ejemplo, a ver si coincide y nos agrega valor. Bien, primer ejemplo. ¿Cómo sé? Porque aparte está muy bueno que justo agarráramos la tuya, perdón Mauricio, pero quiero justamente esta La mía es exactamente la misma, profe. ANCAP Aguarrás Mineral. ¿Es la misma? ¿Igual a esta? Bien. Porque va a pasar, y les va a pasar, y les puede pasar, que en la página de ANCAP hay una que es solo aguarrás. Dice solo aguarrás. ¿Y qué pasa? Esa no tiene frases H, no tiene, No, está alineada al SGA, es un desastre. Así que, bien, buenísimo que trajimos este ejemplo. ¿Está? ¿Qué pasa con las fichas de seguridad de ANCAP? Claro, ellos deben de tener más de una base. Entonces, a veces manejan la ficha de seguridad para externas y para el trabajador. Profe, esta Sí. inclusive, más allá de las frases H que la otra ficha no tiene, también tiene punto de inflamabilidad, punto de ebullición, que la otra no tiene. Entonces, Bien, está buena. brillante. Las cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de buscar una ficha de seguridad. Puede pasar que la revisión no sea la última, ¿ah? Pero para asegurarme de que estoy hablando de una ficha de seguridad que está alineada
al sistema globalmente armonizado, vamos a repasar por lo menos 3 o 4 conceptos. Una, que tiene que tener 16 apartados. ¿Tá? Si repasan en el decreto 307, la confección de la ficha de seguridad, ahí están todas las pautas de los contenidos de la ficha. Entonces, rápidamente yo puedo revisar y decir, ¿tiene 16 apartados? Sí, perfecto. Ya tenemos un punto. Lo segundo que puedo observar rápidamente, porque a veces estoy con poco tiempo, es que tenga los pictogramas según la SGA. ¿Se acuerdan que yo recién mencioné? La SGA tiene 9 pictogramas que respetan una forma. Vieron que son como diamantes, ¿cómo explicarlo? Porque antes eran lo mismo, pero así, tipo cuadrado. Esto tiene una forma más de rombo, ¿sí? Y que son en rojo, aparte la delimitación del pictograma es en rojo, y el contenido en negro. Ese es otro criterio, ¿no? Que respeten, que sean los mismos pictogramas del sistema. Y que tenga frases de peligrosidad llamadas o denominadas frases H. ¿Tá? Recién comentaba más temprano, la frase H viene de peligro en inglés, hazard. Entonces, ahí tenemos nuestro primer cambio de concepto. ¿Sí? Si Antes, la ficha es vieja, hay un cuadro de relación que podés transformarla, digo, un poco, ¿no? claro, Para que eso no ahora lo se vamos. quede. Bien, Mauricio, eso puede pasar, pero la realidad es que hoy, 2023, utilizar fichas de seguridad con frases AR y tan viejas no sería, o sea, no debería, ¿tá? Por eso también puede pasar, si ustedes hacen la búsqueda directamente en Google, les va a aparecer cualquier cantidad de cosas. Yo les dejé esos links y podían ustedes buscar donde quisieran, pero les dejé un par de herramientas de búsqueda para justamente trabajar siempre con fichas actualizadas. Pablo, te escucho. Está bueno eso. No, que está bueno eso, es la duda que yo tenía, digo, si había una página realmente confiable, oficial o lo que sea, para buscar estas fichas de datos de seguridad, porque está, el internet es muy amplio, bueno, Es podría muy haber amplio. cualquier ficha de datos. Sí, yo creo que debería haber a nivel universal un lugar de búsqueda. Yo lo desconozco honestamente. Sé que dejé esas dos como las más utilizadas para mí, en las que yo puedo confiar. Después, como decía, vos podés entrar a la página del proveedor del producto químico, como ellos que entraron a la página de ANCAP y identificaron esa ficha, pero también vieron que encontraron otra que no era alineada. Entonces, bueno, esos son a veces los riesgos que corremos y por eso quería repasar con ustedes esos factores que me van a orientar en decir, es una ficha que por lo menos cumple el SGA, que tenga la frase H, que cuente con los pictogramas asociados obviamente al sistema globalmente armonizado y que tenga 16 capítulos. Eso es como primer foto de momento que me va a orientar, ¿sí? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe, una cosita nomás. Lo que dice Pablo es que más allá de si hay una página confiable, vos tenés que ir a la fuente de quién lanzó ese producto químico. Porque a mí, por ejemplo, digo, yo dije agua ras de ANCAP porque es más aplicable ese agua ras que esté en la industria del Uruguay que el agua ras de otro lugar. Exacto, puede pasar también Entonces, eso. a mí me pasó para industria de la construcción, cuando tuve que evaluar el sellarrosca que utiliza el plomero, ¿tá? Las empresas locales que venden ese producto no ofrecen una ficha de datos de seguridad. Yo Claro, para poder desarrollar mi trabajo tuve que recurrir a una ficha de datos de un producto de Estados Unidos de similares características, que claro, inclusive lo tuve que traducir porque estaba en inglés, obvio. y tuve que recurrir a fichas con frases R. Este tenía las dos, R y H. O sea, la Mirá, necesidad me llevó, la necesidad me llevó a que tuviera que llegar a esa distancia, porque productos, no sé, yo te digo, un pegamento de contacto como la gotita, capaz que no encontrás y no entendés cómo puede ser que ese producto está en el mercado y no claro. está con una ficha de datos. Solamente eso quería Está acotar. perfecto, Mauricio. O sea, lo que pasa en esos casos, acá estamos hablando de una materia prima, de un producto químico único, ¿sí? Cuando vos ya tenés un producto intermedio, el ejemplo de la gotita me diste justito en el ejemplo. Un pegamento es una mezcla de más de un producto. Entonces, ahí el proveedor, el fabricante tiene que
con un departamento de aseguramiento de calidad y de seguridad y demás, confeccionar una nueva ficha de seguridad, ¿sí? De esa composición, porque en función de la composición de los componentes de ese producto, ya sea un pegamento, imagínate, la pintura pasa lo mismo. Yo en Nosotros ese estamos caso viendo, evalué que tenía un valor de porcentaje, que tenía como exacto, 80, lo evalué a ese y dejé el otro. Pero claro, sí, tomaste de la composición el que tiene mayor porcentaje, o capaz que todos, pero bueno, podés hacer esa evaluación de uno de los componentes de ese producto. Por eso, una cosa es la evaluación o la ficha de seguridad de un producto químico solo, puro, o concentración mayoritaria, porque a veces ningún producto es 100% puro, ¿tá? Hablando de lo que es pureza. Ahora, cuando eso se traduce y se incorpora en un producto final, intermedio, en una premezcla de algo, comparte con otros productos químicos, con otros peligros. Entonces, bueno, ¿ahí qué hacemos? Bueno, la pintura pasa lo mismo. En las páginas de las pinturerías o de las grandes marcas, a veces está la ficha de seguridad de lo que es la pintura látex blanca o de un esmalte sintético, ¿sí? Pero hay que hacerlas, justamente. Por eso el sistema globalmente armonizado quiso unificar eso, para que después sea más fácil, cuando yo tengo un producto elaborado, poder confeccionar en función de las frases H, que estén homologadas, que estén unificadas, de los pictogramas. Antes era sumamente difícil porque tenía frases de una cosa de otra, un pictograma americano, una frase americana, una frase europea, era un lío. ¿Tá? estas son como las normas APA de los químicos. Ponele, que es algo parecido. ¿Tá? Vamos entonces al ejemplo de las frases H, que es lo que vamos a necesitar para determinar ese factor intermedio. No es el primer factor, es un factor intermedio. ¿Tá? ¿Se acuerdan que dijimos que el método es por inhalación? ¿Sí? Entonces, si uno lee acá, yo esto no lo puedo ampliar porque es de la página del aula. Acá Juan marcó las frases H, ¿sí? Que en principio muestra 3 frases H y que está bueno que estén también relacionadas con el pictograma, es que en realidad guardan relación con el pictograma, ¿sí? Cuando hablamos de la H226 se refiere a un líquido y vapores inflamables, por tanto está asociado al pictograma de inflamables, claramente, ¿verdad? Ahora, tenemos otras 2 frases H que están asociadas a peligros para la salud humana, ¿sí? Uno que provoca daños en los órganos, no sé qué daños, pero provoca daños en los órganos, la H372. Y otra que es la H304 que puede ser mortal en caso de ingestión y penetración de las vías respiratorias. Oh, Tenemos un dato, ¿verdad? Juan, ¿vos cuál utilizarías para tu método de evaluación de riesgo químico por inhalación? Y si tuviese que elegir una, y ya con el resultado del lunes, como lo habló, iría a la 304, Perfecto. principalmente, aunque la 372 también, si bien no es específica, también deriva en un daño de órgano. Las Entonces, vías de ingreso del producto químico, bueno, en este caso serían inhalatoria, o sea, respiratoria, pero también podría ser, por ejemplo, que el mismo peligro tenga un riesgo y también pueda ser irritante, por ejemplo, pero no es lo que vamos a analizar en este sí, caso. exactamente. Pero vamos a hacer el ejercicio igual. Mauricio, dame un momento, así avanzo, ¿sí? Por favor. Vamos a hacer el ejercicio y pensarlo, a ver qué pasa con estas frases si las encontramos, ¿está? Yo voy a ver si, no sé si puedo compartir las 2 pantallas, pero por ejemplo, dijimos, vamos a estar, estos son los factores, ¿no? Vamos a ir, recién estamos acá en el peligro, que vamos a determinar en función de las frases H. Dijimos recién, el método nos muestra esta tabla, que son las clases de peligro que van del 1 al 5 en función de el valor de las frases R, el valor de las frases H, el valor de los Me valores está límites mostrando ahí, profe, ambientales. quedó en el campus. Ay, no me lo está mostrando, perdón. Deme un segundo. Porque no está en modo presentación completa, a ver. ¿Ahora sí? Sí, buenazo. Perdón. Entonces, el método
El método determina clase de peligro en función de la frase que vimos recién, que va a ser la frase H. ¿Qué pasó? Porque acá uno dice, pero acá hay frase R, ¿qué es esto? En realidad, los métodos contemplaron la transición, ¿sí?, de la implementación del sistema globalmente armonizado, ¿sí? Antes todas las fichas tenían frases R, de riesgo. Ahora, en principio, por normativa, todas deberían contemplar solamente las frases H, ¿tá? Entonces, si uno tenía una ficha de seguridad vieja, iba a aplicar la frase R. Más allá de que Mauricio mencionaba recién, y es verdad, existe una ficha técnica que correlaciona la frase R con la frase H, ¿tá? Pero esta convivencia se mantuvo y hasta el día de hoy las técnicas, tanto la COSH como el NTP 937, contempla el uso de las dos frases, ¿tá? Nosotros vamos a detenernos en la columna de las frases H. Si no recuerdo mal, Juan, ayúdame, una de las H era el 304, ¿verdad? La de inhalación. Sí, 304. Tá. La otra era 371 me parece. 371. Vamos a confirmarlo. Denme un segundo. No debería. Si yo me muevo acá ven, por ejemplo, la página del aula. Sí, 772. la ficha estamos viendo. Ahí va la 372. ficha. 372. Voy a volver a la tabla. 372 está por acá. Está la 371. Acá, mira. 4. En la 4. A eso quería llegar, ¿está? Porque como no es específica, dice puede generar daños, pero no sabemos, capaz que puede generar daños a las vías respiratorias, a los pulmones, a alguna parte del sistema respiratorio, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos acá? ¿Cuál vamos a tomar? ¿La 304 o la 372? 372. ¿Por qué? Porque está a nivel 4 de Porque es más, peligro. exacto, es más exigente a la hora de su impacto en el método, ¿sí? O sea, el 4, esto viene en orden decreciente, siendo el 1 el de menor peligrosidad y el 5 de mayor peligrosidad. O sea, eso quería llegar con ustedes. Me puede pasar que la H esté en más de un nivel, que las frases H. Ahora, si vemos, por ejemplo, la H226, ¿está acá? ¿La ven o no? No, No, está, se ve, no. porque inclusive creo que no es un riesgo por inhalación, es un riesgo por Exacto. incendio, ¿no? Todo en el Inflamabilidad. orden de 300. Rubén, ¿te escuchó? No, digo que todo en el orden de 300, por lo que veo. Perfecto, y es una observación que quiero hacer. Hay un compendio de frases H enorme. Las que son, el grupo hay diferentes grupos, los de 200, por ejemplo, como en ese caso, son los que están asociados a un parámetro físico-químico, ¿sí? En ese caso, inflamabilidad, o explosividad, o comburente, ¿no? Lo que tienen que ver con un riesgo físico. Las H son del grupo 200. Las que tienen una peligrosidad para la salud humana son las frases que están dentro del grupo 300. ¿Sí? ¿Me siguen? Después hay otros parámetros, pero quiero que justamente veamos eso, la diferencia. Entonces, de las frases que están acá, que están las 300, las 200 no las voy a usar, las descarto porque no me van a aportar para el riesgo para la salud, para el peligro para la salud, perdón. ¿Me explico? Ahora, justamente, qué casualidad, las dos que tengo que me impactan sobre el factor humano del trabajador, en este caso, están las dos. Bueno, nos vino excelente el ejemplo para mostrar, en este caso, cuál adoptar. En este caso, voy a elegir la H334, era 334, ¿no? Sí. 372. Ay, perdón, 372, nada que ver. 372 que está dentro del nivel 4, porque es más castigador el resultado que considerarlo en un nivel 2. ¿Me siguieron hasta acá? ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Brillante. Acá solamente lo que hacemos es extrapolar
el valor, o sea, la clase de peligro va a ser 4, o va a ser 3, o va a ser 2, o va a ser 1, o va a ser 5. ¿Sí? Rubén, te escucho. Una pregunta que tengo, profe, el material que utilicé yo, que es el acetato de butilo, de repente tengo 3 frases H, ¿tá? Pero después tengo frases P, en la cual, por ejemplo, H no tengo riesgo de inhalación, pero dentro de la fase P sí. P y H es lo mismo, No. porque en realidad riesgo de inhalación tengo en la fase P, pero no tengo en la frase H. ¿Qué frases? Bueno, después la vemos, Rubén. Vamos, déjame Porque me avanzar y genera después ese vemos tu caso conflicto. tu ejemplo específico lo podemos ver después en el foro y demás, ¿está? Pero si tenés, Bien. ¿ninguna de esas frases está en esta tabla? En ¿Ninguna de esas realidad, frases? en realidad las frases H sí tengo, por ejemplo, la H336, pero va a un riesgo 2, a una clase de peligro 2, perdón. Pero de repente sí tengo, para el caso de inhalación, P304, 340 y 312, que son como peligros más importantes, pero en fase P, no en H. Está, no. Si te fijas, ni la 340 ni la 312 está acá. Porque son frases de prudencia, Prudencia. O sea, Sí. están dentro del grupo de 300, pero son de prudencia, no son de peligrosidad. Y otra cosa cortita, profe, en realidad lo que sería, tengo H336, que Sí, 336 va a una clase de peligro 2, sí. y dice, puede provocar somnolencia o vértigo. En realidad, si no tengo problema de inhalación, ¿no me serviría el componente químico? Me perdí, Rubén. ¿Cómo? No, que lo que tendría como mayor peligro es H336, Está. Quédate con esa clase H. de peligro 2. Ah, está. Sí, sí. Por ejemplo, si vos tenés otra distinta a la 336, pues no me acuerdo cuáles son las frases H. Decímelas, por favor, a ver. Las que tiene es 226, que no entraría. Sí, Después es 336, que sí, es clase de peligro 2. sí. Y después por otro lado tengo EUH 066, que veo que abajo está EUH, pero particularmente no 066. Está. Me tendría que quedar con el 336. ¿Sirve? Sí. Sí, perfecto, es Ah, esa. está. Sí, 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 sí. Está. Bien, está. Identificar la que está en la tabla. Bien, profe, está Una fenómeno. salvedad que quiero hacer, por eso te pregunto, Rubén. Te preguntaba por todas las frases y ya me detuve en tu ejemplo porque me parece práctico igual. Puede pasar que tengas un montón de frases H y que ninguna esté acá. ¿Sí? Entonces, en ese caso, el método me establece en el parámetro 1, si todos leen, en la clase 1 dice, tiene frases H, ¿sí? Pero no es ninguna o no tiene ninguna de las que aparecen a continuación. ¿Me explico? Entonces acá directamente lo clasifico en clase 1. ¿Sí? Bien, profe, gracias. No, en algún punto me quedé como que era solamente por inhalación, si no, no serviría. Está. Claro, no. O sea, va a ser mi prioridad si fuera, pero en realidad vimos Claro. recién que había una frase que no estaba específicamente por inhalación. Y sin embargo, nos impactaba y estaba acá, la 372. Su frase es más genérica. Puede provocar daños en general a cualquier sistema digestivo, respiratorio, no sé, ¿me explico? A Sí, la sí, está piel, clarísimo. ¿está? Entonces, como Bien, es bien, más profe. genérico, y en este caso justo nos cuadró, pero puede pasar el ejemplo de recién, hipotético, que pueda tener frases H y que no sea ninguna. Bueno, ahí lo voy a contemplar como un clase 1. ¿Sí? Sí, bárbaro. Brillante. Nos queda un minuto y